Muy buenas tardes a nuestros estudiantes de hidrología. Les rogaría que vieran el aula virtual, el respectivo curso. Ahí tenemos algunas hojitas de Excel con esta información. ¿Sí? Básicamente aquí tengo registros de estación meteorológica, por ejemplo, registros de estación de lluvias, ¿verdad? Podemos ver aquí lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo que tener las coordenadas del lugar. Y esto con la finalidad de poderlo georreferenciar, ¿verdad? Sí, latitud norte, ¿sí? Y aquí estamos hablando hacia el oeste del meridiano de Greenwich, por eso menos 91. Bueno, generalmente los registros, vea más o menos un poco la información que estamos analizando acá. Una forma de hacerlo es que tengo, por ejemplo, los 12 meses del año, ¿verdad? Por demás está repetirlos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y aquí en columna tengo los años: 1991, 92, 93, hasta que llego al año 2010, 20 años. Ahora, generalmente a veces lo que hago es que por cada año yo sumo estos, miren. Para el año 91 sumo el mes de enero, febrero, marzo, abril, hasta que, por ejemplo, en la última columna lo que yo tengo es la sumatoria. Igual tengo la sumatoria por cada año. Voy viendo cuál ha sido el año más lluvioso. Entonces vea, por ejemplo, si yo tengo 20 años y son 12 meses al año, multiplique entonces 20 por 12, 240 datos que usted tiene aquí. O sea que esta tabla, viéndolo desapasionadamente, ¿sí? Aquí tengo 240 datos hasta diciembre, sin tomar en cuenta la sumatoria de cada año. Ahora, ¿cómo empiezo a construir información con esto? Voy a empezar a construir, por ejemplo, las curvas de probabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar los 240 datos, 12 por 20, 240 datos, indistintamente donde esté ubicado en el mes y el año, ordenarlos de manera descendente y hacer el conteo de los 240 meses. Veamos, por ejemplo, gráficos de probabilidad de lluvia. Que puede parecer algo tedioso. Por ejemplo, si usted ve acá para esta información, mire, precisamente 240, aquí sugerencia, ordene 240, 239 hasta llegar al número 1, ¿sí? Aquí estamos en el número 1. Perdón que este rótulo está importunando. Y si se da cuenta, pues cada vez que yo empiece a subir acá, voy a ir incrementando la información o haciéndolo al revés. Aquí está el mes de mayor precipitación y así el que le sigue. Se recuerda que puedo yo trabajar, por ejemplo, con datos y hacer un filtro, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí sería de mayor a menor. Y después, ¿qué hago con esto? Voy a hacer mi gráfico de probabilidad.
Por ejemplo, es esto, mire. Ahora, una cuestión con este gráfico. Si usted lo ve un poquito más despacio, si alcanzamos a ver ahí, vea que voy a trabajar, aquí lo tengo con escala logaritmo, 1110, 1, punto 1, 1, 10, 100, escala de logaritmo. Ahora, preste atención a una información o alguna cuestión que voy a hacer acá. Generalmente para trabajar con estos datos, por favor, cuando hablamos de gráficos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los tipos de gráfico. Se recomienda que usted trabaje con gráficos XY dispersión. Ahorita vamos a ver esto. Voy a alejar acá. Supongamos que voy a incorporar aquí algún gráfico. Insertar, por ejemplo, gráficos, ¿verdad? Vamos a ver por acá dónde están los gráficos. Aquí están los gráficos. Se recomienda que trabaje usted con XY dispersión. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el chiste de trabajar con XY dispersión? Porque es el gráfico que le permite a usted modificar, hasta aquí abajo, dar formato al eje. Por ejemplo, si usted se da cuenta acá, opciones de eje, vea que tenemos base de logaritmo, base 10. ¿Qué pasa si le quito la escala de logaritmo? Mire, el gráfico tiende a curvarse. Aquí esto está en escala aritmética. Quitemos el logaritmo ahora de acá. Ya lo quité de las ordenadas, quitémoslo de las abscisas. Vamos aquí a eje de las abscisas. Formato al eje. Vamos a ver por acá. Ojo. Muy bien, aquí lo tengo ya. Quitemos la escala de logaritmo. Muy bien, quitemos escala logaritmo. Mire, si se da cuenta, tengo tres secciones de curva. Es un gráfico con una tendencia hasta cierto punto entre exponencial y de regresión, no necesariamente lineal. Si quiero linealizar un poco más el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con escala semilogarítmica? Por ejemplo, ahora le voy a dar escala de logaritmo acá. Mire, ya tiende a verse como tres segmentos o dos segmentos de recta, ¿sí? ¿Qué es lo que usted quiere ver? Entonces, así usted puede manipular en XY dispersión la forma del gráfico. Aritmético y logarítmico. Si tengo logaritmo, miren, casi puedo ver esto como la tendencia de una línea recta en dos escalas de logaritmo. Es un poco más sencillo de leer, ¿sí? Claro, usted puede agregarle, por ejemplo, ejes secundarios, ¿sí? Vamos a ver si podemos manejar un poco esto.
Por ejemplo, veamos aquí. Agreguemos líneas de división primarias. Agreguemos líneas de división secundarias. Y si se da cuenta, ya aparecen los ciclos de logaritmos en esta escala. Hagámoslo ahora acá. Algo muy básico para quien maneja Excel. Principales. Cada potencia de base 10. Secundarias. Y muy bien. Aquí tiene usted ciclos de logaritmos en las ordenadas como en las abscisas. Entonces, en conclusión, dependiendo de esto, del gráfico de lo que usted quiere ver, usted puede ir manipulando. Si quiere verlo, con qué ejes, si lo quiere ver semilogaritmo o lo quiere ver de forma logarítmica. Ok. Muy bien, usted puede ir chequeando que en su momento, pues aquí tenemos otras estaciones. Usted puede verlas allá en su aula virtual. Y por supuesto, usted puede ir haciendo, puede ir dibujando para cada una de serie de datos su respectivo gráfico. ¿Sí? Bueno, por el momento creo que por la clase de hoy estamos bien con esa información. Ya empezando a hacer un poquito de estadística y empezando a hacer algunos gráficos que nos pueden servir. Muy bien, no le importuno más, muchas gracias y con permiso.